Buenos días, recibe la gracia y la misericordia de Dios y gózate en este día que hizo el Señor. La palabra de hoy te dice: una iglesia victoriosa, sea fuerte. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios. Nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28:13. Es cierto que estamos viviendo los últimos tiempos, y la Biblia enseña que los ataques de Satanás se intensificarán durante estos peligrosos tiempos. El enemigo es un maestro del engaño, la mentira y el robo. Satanás lanza sus ataques personales sobre tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo y tus propiedades personales. También apunta a tu mente, tus emociones y tu cuerpo físico. ¿Cómo te defiendes? Efesios 3:10 dice: la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Dios quiere trabajar a través de la Iglesia para derrotar al enemigo. Él lo hará a través de nosotros. Nos dará sabiduría para saber qué hacer y fortaleza para llevarlo a cabo. Aquel que es mayor que todos vive en nosotros como creyentes. Por tanto, tenemos poder sobre Satanás. Podemos planear agotarnos aún antes de sentirnos cansados. Antes, yo solía esperar sentirme totalmente aniquilada física y emocionalmente al terminar una de mis conferencias. Después, empecé a orar que conforme derramaba energía y fuerza al obedecer a Dios, Él derramaría ambas cosas nuevamente hacia mí. La Biblia dice que dar es sembrar una semilla que recolectará una cosecha, en Gálatas 6:7-10. Si damos nuestra fuerza, cosecharemos la fortaleza de Dios. Deberíamos esperar una cosecha de fortaleza en nuestra vida conforme servimos al Señor. El pensamiento del día. Él nos ungirá con fortaleza el día de hoy si le pedimos que lo haga. Profundice en esta palabra de Dios. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Nos dice en Salmo 28:7-8. Una perspectiva egoísta de Dios. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Nos dice la palabra de Dios en Proverbios 19:3. En palabras, el problema es casi universal. Como participantes de la rebelión humana, todos hemos actuado tontamente. Cada vez que hemos vivido sin considerar la voluntad del Señor en algún asunto, cada vez que no hemos alentado nuestro amor por Él y cada vez que intencionalmente hemos actuado conforme a nuestro beneficio sin preocuparnos por las consecuencias para los demás, hemos fomentado una sensación de separación entre nosotros y nuestro Creador. Es parte de la naturaleza humana caída poner distancia entre Dios y nosotros mismos. De esa manera podemos servirnos mejor a nosotros mismos. En nuestras épocas de independencia, no queremos que Él se acerque demasiado. Sin embargo, cuando surgen problemas, clamamos a Dios como si fuéramos las víctimas más impotentes. Lo que es peor, frecuentemente clamamos con una insinuación de acusación. ¿Por qué me haces esto? Generalmente, fallamos en establecer una conexión vital entre nuestra independencia voluntariosa durante nuestras épocas de autosuficiencia
y la aparente ausencia de Dios en nuestros tiempos de necesidad. ¿No se nos ocurre que cuando mantenemos a Dios en la periferia de nuestra vida, no tenemos por qué acusarlo de no estar allí para nosotros cuando lo necesitamos? Proverbios lo llama necedad. Es una insensatez total establecernos como gente independiente cuando todo transcurre bien y cuando nos metemos en problemas, apelar a las obligaciones paternales de Dios. No obstante, heredamos la necedad en la caída. Genéticamente somos propensos a querer un Dios conveniente, que esté allí cuando lo necesitemos y que nos deje en paz cuando no es así. En Hechos, ¿cuál es la solución para esta perspectiva egoísta de Dios? No es dejar de involucrarlo cuando haya problemas. Él acepta eso, incluso lo ordena. La solución es permitir que Él sea la base integral e íntima de nuestra vida ahora, antes de que lleguen los problemas. Entonces, nuestros clamores a Él serán la voz agradable de un niño valioso y cuando lo necesitemos, Él se mostrará firme a nuestro favor. Algunas personas tratan a Dios como un abogado. Lo buscan solo cuando tienen problemas. Oremos juntos. Santo Dios, las desilusiones de la vida a veces se sienten como una carga demasiado pesada. Cuando el sentimiento de pérdida abruma mi vida, apenas puedo ponerme en pie. Cuando la enfermedad amenaza la vida de los que amo, me acerco de rodillas en clamor de aflicción. Eres el Dios de los afligidos, eres el Señor de aquellos que son víctimas. Eres el ayudador de los despojados y nos tomas de la mano, nos consuelas. Consuélame, Dios, en tiempos de gran dolor. Sujétame a ti cuando sienta que mi vida se cae a pedazos. Te conozco como el Dios de mi gran gozo y quiero conocerte como el Dios de mi gran consolación y respaldo. Declaro que sin importar cuán sola me sienta en la vida, existe alguien que me ve. Es aquel que sabe las profundidades del dolor del trauma, aquel que me llama su hija. Él es mi consuelo, mi fortaleza y mi liberación. Mi Dios nunca me abandonará, sin importar quién más pudiera alejarse de mí. En tu bendito nombre, Jesús, que así sea. Amén.